Dios les bendiga, mis hermanos. ¿Cómo han estado? Bendecidos y victoria. Qué bueno, hermano. Como dice el pastor, me hicieron sentir muy especial con ese aplauso. Pero si era para mí, fue muy exagerado. Pero si era para el Señor, se quedaron cortos. Denle un aplauso, que Él es el que merece toda la gloria, toda la honra, todo el reconocimiento. Porque Él es fiel. Fiel es el que prometió. Él es fiel. Hermano, usted no se pudo ir de paseo, pero yo le tengo una muy buena noticia hoy. Hoy nos vamos a dar un paseo espectacular por la palabra. Yo quiero que usted tenga sus oídos bien abiertos. De hecho, yo sé que le va a hablar a su corazón de una manera muy especial. Antes de orar por la palabra, ¿a cuántos les gustan acá las series de televisión? ¿Cuántos han visto? ¿Series? O de pronto usted no ve series, de pronto usted lo que le gustan son las telenovelas, ¿cierto? ¿Cuánto vieron Betty la Fea? Ya se lo han repetido como muchas veces. Y yo me quedo sorprendido que todavía la repiten en el celular, y la repiten. Pero yo quiero decirle que hoy vamos a ver algo muy especial a través de la palabra. Y si a usted le gustan las series, hay series muy famosas, yo anoté aquí algunas. Pues me la dijeron ustedes, no soy muy amante a las series. Pero hay que mencionar, no series, ya en La Casa de Papel, Juego de Tronos, El Señor de los Anillos, Harry Potter. Pero hay también novelas muy pegajosas, hermano. Pero usted quiere ver una verdadera serie, usted quiere ver una verdadera novela, venga la palabra. Amén. Acá están las mejores series, hermano. Y hoy vamos a dar un paseo por la Biblia. Yo sé que, y le pido al Señor que usted lo pueda disfrutar tanto como yo. ¿Cuántos saben que Dios ve? Amén. Amén. ¿Cuántos saben que Dios oye? Amén. ¿Cuántos saben que Dios habla? Amén. Pero también Dios toca. Y ese es el tema de hoy. El tema de hoy es Dios toca. Señor, yo te doy muchas gracias en esta hora, Señor, por darme la palabra, Señor, por darme el privilegio, Señor, de dirigirme a mis hermanos, Señor, a tus hijos, solo con un propósito, Señor. Y es que tu nombre sea exaltado, Señor. Que tu palabra, Señor, sea expuesta hoy con denuedo, Señor, y que tú puedas traer al corazón, Señor, de mis hermanos, Señor, la respuesta, Señor, que ellos están esperando. Que tú seas, Señor, la palabra en esta mañana que ellos necesitan, Señor, para este comienzo de año. Señor, que tú puedas traer, Señor, conforme a nuestra necesidad, Señor, porque tú eres rico en misericordia y todo lo has hecho de una manera especial. Por eso yo presento este lugar, presento la vida de cada hermano, de cada hermana, Señor. Padre, lloro para que la palabra, Señor, haya cabida en sus corazones, Señor, y para que cumpla el propósito, Señor, por el cual tú la has enviado. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. En el Antiguo Testamento, cuando usted lee la palabra, uno ve en el Antiguo Testamento, en el libro de Levíticos, muchas leyes y muchas normas. Y uno como que, uy, qué pereza leer el libro de Levítico, ¿cierto? Es como, pero allí se ve algo especial. Y vamos a hacer como una analogía entre lo que es la lepra en el Antiguo Testamento y aún todavía existe, y lo que es el pecado. ¿Todos saben qué es la lepra? ¿O han escuchado? ¿Han leído en la Biblia? Entonces dice, la lepra es una enfermedad en la piel. Y el pecado es una enfermedad en el alma. La lepra desfigura y amputa el cuerpo de los que la padecen. El pecado desfigura y amputa los propósitos de Dios en la vida de la persona que lo practica. La lepra trae desesperanza. El pecado quita la esperanza. El leproso debía vestirse con vestiduras sucias, desgarradas, dice la palabra. En cambio, el pecado, hermano, usted se puede vestir de Dolce & Gabbana, de Carolina Herrera, hermano, usted se puede vestir de Gucci, pero ¿sabe qué? Su pecado lo va a hacer ver harapiento, igual que un leproso. Por eso en esta mañana yo quiero que Dios haga un llamado a su vida y haga un llamado a mi vida, de que tengamos cuidado del pecado, hermano. El pecado es como la lepra, hermano, es una enfermedad terminal. Es una enfermedad que no tiene cura, a no ser de que tú te acerques a Jesús. Pasaba algo en el Antiguo Testamento, y era que Dios daba oportunidades a su pueblo. Y eso es que muchas veces la lepra no solamente aparecía en las personas, aparecía en las casas. Y muchas veces en la casa
del pueblo de Israel, aparecía por ahí una manchita en la pared. Y ellos se tenían que preocupar y tenían que ir a llamar al sacerdote para que fuera y examinara esa mancha. Y el sacerdote iba y como que observaba bien, porque Dios había dado unas instrucciones de cuándo era lepra y cuándo no. Y el sacerdote iba a la casa. Vamos a la casa de un creyente, vamos a poner nuestra casa. Y el sacerdote iba a la casa y examinaba y le decía, listo, en 7 días vengo. Y en 7 días iba el sacerdote. Y si la mancha se había puesto más grande, el sacerdote decía, es lepra. Y tenía que hacer unos rituales de limpieza para que esa lepra se quitara de ahí. Pero muchas veces la lepra estaba en la pared y luego saltaba a la ropa. Entonces digamos que había pecado en la casa y apareció una manchita en la pared. Pero en una casa vivían muchos, ¿cierto? Entonces como que la gente se preocupaba y empezaba como que a mirar a ver quién es. ¿Será mi mamá? ¿Será mi papá? ¿Será mi hermanito? ¿Será mi tía, el sobrino que vino de lejos, que está en pecado, que el Señor nos quiere mostrar? Pero entonces muchas veces esa lepra saltaba de la pared y se pegaba en la ropa. Y el que la tenía pegada en la ropa tenía que llamar al sacerdote para que fuera y examinara esa manchita que ahora estaba en su ropa. Pero ¿sabe qué pasaba, hermano? Que el individuo no hacía conciencia de la gravedad de lo que era eso. Esa lepra saltaba de ahí a su cuerpo. Y cuando saltaba a su cuerpo, él tenía que llamar al sacerdote para que le revisara. Hermano, ¿sabe qué? Cuando el sacerdote le revisaba y era lepra, el sacerdote le daba unas palabras y le decía, inmundo. Y yo quiero contarle una historia a usted en esta mañana. Yo quiero que usted se meta ahí en la serie, yo quiero que usted se meta en la película. Y Joseph era un joven apuesto, con una perspectiva de vida muy buena. Tenía a su esposa con la cual tenía un hijo y estaba en espera del segundo. Iba y venía sin problema alguno. Un día Joseph se levantó un poco indispuesto, con insensibilidad en las manos y un poco de dolor en sus articulaciones y un pequeño brote en sus extremidades. Clara, su esposa, le colocó algunos paños con algunas ramas analgésicas tratando de mejorar las protuberancias que ahora salían en su piel. Ambos guardaban silencio como si se tratara de una premonición, que se había escuchado comentarios de una terrible enfermedad súper contagiosa. No quedaba de otra que acercarse a los sacerdotes para que revisaran las laceraciones y las llagas que habían aparecido en el cuerpo de Joseph. El sacerdote salió, revisó a Joseph. Por su experiencia dijo palabras que nunca quisieras escuchar. Inmundo. La palabra inmundo significa sucio, asqueroso. Clara sintió como si un puñal atravesara su corazón. Ahora Clara tenía una tarea urgente, que era ir a su casa por una muda de ropa para Joseph y quemar todo aquello con lo que Joseph hubiera tenido contacto. Joseph, por el contrario, sabía que hasta ese día podría haber tenido contacto con alguien. Desde ahora la soledad, la discriminación, el dolor era lo que haría parte de su vida. Era hora de partir a algún lugar afuera de la ciudad, donde tiempo en tiempo vendría Clara o algún familiar a traerle un poco de comida, la cual dejaban algunas cuadras de distancia. Y yo quiero que usted me acompañe a Levíticos capítulo 13. Levíticos capítulo 13. Capítulo 13, versos 45 y 46. Y dice de la siguiente manera: en cuanto al leproso que tenga la infección, sus vestidos serán rasgados, el cabello de su cabeza estará descubierto, se cubrirá el gozo y gritará: inmundo, inmundo, permanecerá inmundo todos los días que tenga la infección.
es inmundo, vivirá solo y su morada estará fuera del campamento. Era algo terrible, hermano. La lepra era algo que acababa, Señor, con el individuo. Y yo quiero que, no sé si usted se pudo imaginar a Joseph, su esposa diciéndole, él quizás diciéndole adiós a sus hijos desde lejos. Hermano, y esa es la gravedad del pecado. El pecado no se queda allí chiquitico. Hermano, el pecado se va agrandando y va a echar a perder tu vida si tú no te pones y te prestas a tiempo. Y quizás de pronto usted esta historia la ha visto muy triste. Y sí, hermano, es una historia triste cuando el hombre va y cae en pecado, cuando un hombre va y su vida es continuamente el pecado. Es una vida triste. Pero en esta mañana no vamos a hablar de tristezas. En esta mañana el Señor ha traído un mensaje para tu vida y es un mensaje muy especial. Y aunque la historia es triste, hermano, usted tiene que saber que Dios toca. Amén. Y yo quiero que usted me acompañe al libro de Mateo. El libro de Mateo capítulo 8. Me dice amén cuando lo tenga. Amén. Mateo es fácil de encontrar. Capítulo 8, vamos a leer del versículo 1 al versículo 3. Y dice, y cuando bajó del monte, grandes multitudes, ¿qué? Le seguían. Y he aquí se le acercó un leproso y se postró ante él, diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y extendió Jesús la mano, lo tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante, ¿qué dice su palabra, hermano? Al instante fue limpio de su lepra. Entonces el primer punto que vamos a ver en esta mañana, ¿cómo puedo hacer para recibir un toque de Dios? ¿Qué podemos hacer para recibir un toque de Dios? Y si usted lee el versículo, lo primero que hizo este hombre fue que Jesús bajaba del monte y el leproso que estaba por allá en un lugar aislado salió de ese lugar y se acercó y vino y quizás estaba ahí en espera de que bajara Jesús de la montaña. Pero ¿sabes qué pasó? Que cuando Jesús bajó de la montaña, el leproso que hizo, se acercó. Hermano, y si usted quiere que Dios lo toque, no tienes que hacer otra manera sino de acercarse. Porque Dios a los antiguos los mira de lejos, pero al humilde de cerquita. Y aunque Dios tiene una mano muy larga, hermano, te va a tocar con más facilidad cuando tú te acercas. Y eso fue lo que hizo el leproso. Se veía por allá sin esperanza, como quizás tú y yo alguna vez nos hemos visto. Pero el leproso dijo y tomó la decisión de acercarse. Hermano, y si usted esta mañana toma la decisión de acercarse, yo estoy completamente seguro de que Dios le va a tocar a usted en esta mañana. Pero ¿sabes qué hizo también? Este leproso no solamente se acercó, sino que se postró. Aleluya. Hermano, no solamente basta con acercarnos a Jesús. Tenemos que postrarnos delante de su presencia. Y postrarse no es otra cosa sino de reconocer que Él es santo y que nosotros no merecemos su gracia y que nosotros no merecemos su misericordia y que es por gracia, que es por su favor, que es por ese amor inmerecido que nos podemos acercar. Pero lo otro que tú tienes que hacer para que el Señor te toque es reconocerle como Señor. Amén, amén. En el Antiguo Testamento habla mucho acerca de que habían amos y que habían siervos, y los siervos eran esclavos y tenían que dirigirse con el mayor respeto hacia sus amos, porque un esclavo tenía un señor y su señor era su dueño. Entonces cuando el esclavo se acercaba a su señor, lo hacía con reverencia, lo hacía con respeto, porque sabía que él era su dueño. ¿Cómo te estás acercando tú al Señor? Muchas veces nos acercamos con irreverencias, muchas veces nos acercamos con malas actitudes al Señor, a reclamarle, a decirle, ¿cierto? Que ¿por qué no lo hace a nuestra manera? Hermano, el leproso se acercó a Jesús.
El leproso no solamente se acercó, el leproso se postró y le dijo: Señor, si quieres puedes limpiarme. ¿Y sabes qué pasó cuando este hombre viene? Se acerca, reconoce, le llama Señor y le dice: Señor, si quieres puedes limpiarme. Y el Dios del cielo, ¿sabes cuál fue la respuesta que le dio? Le dijo: yo quiero ser limpio. Porque ¿sabes qué? Dios quiere que tú limpies tu vida. Dios quiere que yo sea limpio. En la Biblia dice que Él viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. ¿Sabes por qué? Porque el pecado no se queda así chiquitico. Como la lepra va a crecer, se va a reproducir en tu vida. Pero este leproso creía que Dios lo podía hacer, porque cuando Él dice: Señor, si quieres puedes limpiarme. Y el problema de muchos creyentes hoy, no tenemos problemas de fe, porque nosotros creemos que Él lo puede hacer. Nosotros creemos que Dios hace milagros. ¿Cuántos creen que Dios hace milagros? Amén. Amén. Nosotros no tenemos problemas con la fe porque creemos. Porque si usted ha creído que Dios murió y resucitó, usted está creyendo en milagros. Porque cualquier escéptico va a decir: a ver, ¿y quién ha venido de allá? Y cuando a mí me dicen: a ver, ¿quién ha venido de allá? Yo digo: Cristo vino de allá. Vino y apareció a sus discípulos por más de 40 días y les dijo cómo debían de vivir. ¿Quién ha venido de allá? Pues mi Cristo. Y un joven me debatía: no, pero por eso no creo. Cristo fue como Mahoma, como Buda. Y yo le dije: sí, ¿sabes cuál es la diferencia? Que cuando tú ves la historia, tú vas a encontrar antes de Cristo y después de Cristo. Ahí no hay ningún Buda, ahí no hay ningún nadie, porque Cristo venció la muerte, hermano. Por eso está antes de Cristo y después de Cristo, porque partió la historia. Hermano, pero entonces, ¿sabe qué pasa acá? Nosotros como creyentes muchas veces no tenemos problemas de fe. Nosotros como creyentes luchamos es con la bondad de Dios, porque pensamos que Dios es bueno, pero es bueno con otros. Muchas veces pensamos que Dios lo puede hacer en la vida de otro, pero dudamos que Dios lo puede hacer en mi vida. Muchas veces pensamos que Dios puede limpiar a otros de su pecado, pero de mí, pero de lo que hice. Hermano, este leproso no tenía problemas de fe, porque él creía que Dios lo podía limpiar, porque le dijo: Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. Pero él tenía problema, era con la bondad de Dios, porque él pensaba que no merecía ser limpio. Hermano, y si usted piensa que usted no merece ser limpio, yo le voy a decir: usted está en toda la razón. Tú y yo no merecíamos. Tú y yo no merecíamos ser limpiados con la sangre del Cordero, pero Él lo hizo. ¿Sabes por qué lo hizo? Para que vivas de una manera diferente. De seguro, hermano, este leproso, una historia quizás de pronto no se vuelve a ver. Y la historia me la inventé yo, no está en la Biblia. Quizás de pronto este leproso tenía otra historia. Era solamente para que tú te pudieras meter en la historia de cómo podía haber sido en esos tiempos. Hermano, pero el leproso fue limpio. Y el propósito mío en esta mañana es decirte que el Señor te puede limpiar, y que Él hace milagros, y que Él va y toca. Y quizás de pronto yo podría ser el más leproso de todos aquí, pero Él puede extender su mano y quitar la lepra. Él puede quitar ese vicio. Él puede quitar ahí lo que tú estás cayendo recurrentemente. Solo acércate en esta mañana y dile: Señor, yo quiero, y tú puedes hacerlo. Y de seguro Él lo va a hacer, porque Él es un Dios misericordioso. Lo otro que vamos a ver en esta mañana, hermano, es que Dios toca a los que creen. Dios toca a los que creen. Y si quiere, usted me acompaña ahí al libro de Mateo, un capítulo más adelante, capítulo 9, verso 27. Dice: al irse Jesús de allí, dos ciegos le siguieron gritando y diciendo: Hijo de David, ten misericordia de nosotros.
Y después de haber entrado en la casa, se acercaron a él los ciegos, y Jesús les dijo: ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos les respondieron: sí, Señor. Entonces les tocó los ojos, diciendo: hágase en vosotros según vuestra fe. Aquí vemos otra película, hermano. Aquí vemos otra historia. Dice que había dos ciegos. Y ciego es el que no puede ver, que necesita ser guiado por otro. Pero los ciegos escuchan, hermano. Y quizás habían escuchado que Jesús estaba por ahí cerca y se fueron ahí, quizás el uno agarrado de la mano del otro. Y llegaron hasta donde Jesús. Y Jesús terminó allí la conferencia, terminó allí la palabra y se dirigió hacia su casa. Y no me pregunte cómo llegaron los ciegos a la casa de Jesús, porque yo tampoco sé. Pero la Biblia dice que allí llegaron a su casa. Y que cuando llegaron a su casa no se quedaron afuera, entraron con confianza. Y le dijeron: Señor, si quieres puedes hacer un milagro en nosotros. Y Jesús le dijo: ¿y ustedes creen que yo lo puedo hacer? Y Jesús está diciendo en esta mañana: ¿tú crees que yo lo puedo hacer en tu vida? ¿Tú crees que yo lo puedo hacer en ti, en tu familia, en tu trabajo? ¿Tú crees que yo lo puedo hacer contigo en la universidad? Y los ciegos respondieron: sí, Señor, creemos que tú lo puedes hacer. Y dice que como creían, Jesús extendió su mano y ¿qué? Y les tocó, hermano. Les tocó los ojos, yo no sé si los ojos, la cabeza, pero la Biblia dice que les tocó. Y dice que inmediatamente que les tocó, oró por ellos y les dijo: que sea conforme a lo que creen. Y los dos ciegos vieron. Porque cuando tú crees, Dios te toca. Y cuando Dios te toca, sucede algo en tu vida, sucede algo en mi vida. Pero necesitamos creer. Hermano, necesitamos creer. Y en la Biblia dice que la fe viene por el oír, no las telenovelas, no las series, sino la palabra de Dios. Cuando usted escucha la palabra de Dios, fe se impregna en tu vida. Cuando tú escuchas una predicación, cuando tú vas a la palabra, cuando tú le buscas, cuando tú, así me entiendas, hermano. Había un hombre que iba leyendo el libro de Isaías y no entendía nada. Era un eunuco, un funcionario por allá de una reina muy importante. Y él estaba leyendo el libro de Isaías y no entendía nada, hermano. No entendía nada, dice la escritura. Y como no entendía nada, pero estaba leyendo, ¿sabes qué? Dios le dijo: Felipe, acércate a ese carro. Y Felipe se acercó y escuchó que el eunuco estaba como leyendo el libro de Isaías. Y dice: ¿puedo subir al carro? Yo sé de quién habla la historia. Y dice que comenzó a explicarle el evangelio. Y el eunuco dijo: ahora entiendo. ¿Qué impide para que yo sea bautizado? Y Felipe dijo: no, nada impide, que hay un charco, vamos, lo bautizó. Pero ¿sabe qué pasó? Pasó un milagro. Cuando usted lee la historia, dice que Dios ha traspuesto gente de un lugar a otro. Y Felipe fue uno de esos. Porque cuando el eunuco volteó para ver a Felipe, Felipe había desaparecido. Era porque Dios lo había llevado a otro lugar. Porque Dios toca con propósitos. Y Dios también ya había tocado la vida de Felipe y había hecho una obra en él. Hermano, pero que en esta mañana usted crea que Dios puede tocar a su vida. Que en esta mañana yo pueda creer que Jesús lo puede hacer en mí. Pero otra cosa que nosotros debemos es que Dios toca en medio del dolor. Aquí vemos dos hombres que se acercaron para que Jesús los tocara. Y vamos a ver una historia que esos no se acercaron para que Jesús los tocara. Jesús se acercó a ellos para tocarlos. Y Dios toca en medio de la necesidad. Dios toca en medio del dolor. Y yo quiero que usted me acompañe a Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7.
Amén. El verso 11 dice: aconteció poco después que Jesús se fue a una ciudad llamada Naín, y sus discípulos iban con él acompañados por una gran multitud. Y cuando se acercaba a la puerta de la ciudad, he aquí sacaban un muerto, hijo único de su madre. Ella era viuda. Un grupo numeroso de la ciudad estaba con ella. Al verla, el Señor tuvo compasión de ella y dijo: no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que estaban se detuvieron. Y Jesús dijo al joven: a ti te digo, levántate. Y el que había muerto se incorporó y comenzó a hablar, y Jesús se lo entregó a su madre. Aquí hay otra historia extraordinaria, hermano. Jesús va con sus discípulos a una ciudad que se llamaba Naín, estaba cerca, y Jesús va allí con sus discípulos y una gran multitud. Y cuando Jesús llega allí a la ciudad, como que mira allá en el valle, y dice que venía un entierro. Salía una viuda, y dice que la viuda estaba triste porque tenía un hijo y se le había muerto. Y dice que la acompañaba a toda la ciudad, hermano, porque en el Antiguo Testamento el ser viuda ya era algo difícil. La iglesia tenía que proveer para las viudas que no tenían quien las sostuviera. La iglesia era la que proveía para las viudas y los necesitados. Y Jesús la ve. Y dice, cuando Jesús la vio, tuvo compasión de ella. Hermano, cuando Jesús se ve a ti y me ve a mí, ¿sabes qué? Jesús nos mira con compasión. Y muchas veces tú y yo la hemos embarrado y feo. Y muchas veces estamos pensando que si nos acercamos, Él va a estar ahí con un palo para darnos un garrotazo. Hermano, y si es verdad que merecemos el castigo, porque la Biblia dice que Dios al que ama, disciplina. Y disciplina a todo aquel que viene y se hace hijo. Porque dice la palabra de Dios que cuando el padre no disciplina a su hijo, hermano, entonces no es hijo. Y Dios te quiere llamar la atención en esta mañana. Y si es necesario te va a disciplinar. Pero el que te discipline no significa que Él te está mirando con arrogancia, hermano. Él te está mirando con compasión, como miró a esa viuda. Pero esa era una viuda inteligente, hermano. Esa era una viuda prudente. ¿Y sabes por qué digo yo quiero una viuda prudente? Porque usted se imagina llegar a un funeral y usted acercarse a la mamá y decirle: ¿y usted por qué llora? Hermano, de seguro le contestará una palabra bien tremenda. ¿A usted qué le importa? ¿Es que acaso eso era un pedo? Era mi hijo, me duele. Pero esa mujer, cuando Jesús le dijo: no llores, ella se quedó en silencio. Pero Jesús no solamente, ¿cierto?, se acercó. Y no solamente le dijo: no llores, sino que ¿sabes qué le dice? Se acerca al muerto y toca el féretro. Yo no sé si en ese tiempo había cajones o eran que los envolvían como en sábanas. Yo no sé cómo era en ese tiempo, pero lo que sí sé es que Jesús le tocó. Hermano, cuando usted mira la ley, estaba prohibido para los sacerdotes tocar los muertos. No se podían acercar, no los podían tocar. Pero a Jesús no le importó tocar el muerto, hacerse inmundo. Porque el que tocaba un muerto se hacía inmundo. Y Jesús tocó el féretro. Y los que lo llevaban como que se pararon. Porque usted lee la historia y como que se quedaron quietos.
Y no entendían cómo podía el maestro tocar, acercarse ahí, si la ley decía que no se podía. Si la ley decía que no se podían acercar porque se contaminaban. Y entonces ellos como que se quedaron petrificados ahí, esperando a ver qué iba a pasar. Y lo que pasó fue lo que Jesús quiere hacer contigo en esta mañana. Y Jesús le tocó y le dijo: levántate, levántate. Y cuando usted escucha ese término, levántate, usted conoce otra historia de la hija de Jairo. Cuando Jesús llega a la casa de Jairo y iba de camino, y se acerca a una romería de gente y le dice: Jairo, no molestes más al maestro, tu hija está muerta. Y quizás Jairo ahí en su angustia, y pero Jesús mira a Jairo y le dice: Jairo, ten fe, Jairo, tu hija no está muerta, solo duerme. Y los otros decían: ya le pusimos el espejito y nada. Y Jairo guardaba silencio, porque Jairo creía que su hija estaba muerta. Y si no estaba muerta, el Señor podía hacer algo. Y cuando Jesús allá llegó, sacó a los incrédulos, hermano. Porque cuando hay incredulidad, hermano, saque la incredulidad de su vida para que puedas ver los milagros de Dios. Para que Dios se pueda tocar, tiene que haber un corazón limpio de incredulidad. Y aquí como que había muchos incrédulos, y Jesús le dijo: Jairo, por favor, sácanos. Y se quedaron allí en la pieza como que algunos discípulos y Jairo y su esposa. Y Jesús miró a la niña y le dijo: Talita Kumi. Y Talita Kumi significa: niña, a ti te digo, levántate. Porque Dios toca con dos propósitos. Y dice que cuando Jesús tocó y le dijo a este muerto, y le dijo: ¿sabes qué? Levántate. Yo no sé qué hicieron los que lo llevaban, hermano. Yo de seguro lo soltaron. Apenas esa colcha se empezó a mover, hermano, los que lo tenían agarrado lo soltaron. De seguro yo también hubiera corrido. Pero ¿sabes qué? Cuando este muerto se levanta, él va y lo entrega a su madre. ¿Se acuerda que le había dicho que no llores? Hermano, no llore. Hermana, no llore, porque Él lo puede hacer y lo va a hacer hoy en tu vida. No llore, porque Él conoce tu aflicción, Él conoce tu adversidad, Él te conoce bien y Él lo va a hacer porque Él lo puede hacer. Entonces Dios toca con dos propósitos. Y yo creo que usted me acompaña otra vez al libro de Mateo. Otra vez el capítulo 8. Ese capítulo 8 como que el Señor tocaba y tocaba y tocaba y no se cansaba de tocar, hermano, porque la palabra de Dios dice que no se ha cortado su mano para bendecir, ni su oído para oír. Mateo capítulo 8, verso 14. Amén, ¿lo tienen? Amén. Y al llegar Jesús a la casa de Pedro, vio a su suegra, a la suegra de este que yacía en cama con fiebre. ¿Y qué dice la palabra? Ahí en su mano, ¿qué dice? Dice, le tocó, hermano. Y dice, el 14 dice, el verso 15 dice, le tocó la mano y la fiebre le dejó y ella se levantó y le servía. Gloria a Dios. Hermano, Dios toca con propósitos. Dios no toca porque Él solamente quiere hacer así y ya. Porque Él quiere hacer milagros y ya. Dios toca con un propósito tu vida. Y Dios toca con un propósito mi vida. Y las veces que Dios le ha tocado, porque yo sé que Dios te ha tocado. Te ha tocado con propósito. Y entonces aquí hay otra historia, otra novela, parece una novela. Y Jesús llega a la casa de Pedro.
Y llega a la casa de Pedro y la suegra de Pedro estaba ¿qué? En la cama, hermano. Quizás con un escalofrío tremendo, con fiebre. Y quizás Jesús se acerca. Jesús no le preguntó nada, hermano. En los otros casos vemos que Jesús les preguntó. Otras veces Jesús no te va a preguntar nada, hermano, porque Él sabe también tu condición. Él solamente se va a acercar, va a extender, va a coger tu mano, hermano, y vas a sacar con un propósito o con dos propósitos. Y lo vemos claramente acá en la historia. Y dice que cuando Jesús tocó la suegra de Pedro, le sanó, la fiebre se fue, el malestar, la indisposición se fue. Pero ella no se quedó ahí acostada, hermano. Dice la palabra que ella se levantó. Hermano, cuando Dios toca tu vida, la toca con un propósito. Y el propósito es de que te levantes. El propósito es de que te levantes de ahí, de tu comodidad. Que te levantes de ahí, donde te sientes cómodo. Porque la fiebre es muy maluca, pero estar acostado ahí es bueno. La indisposición puede ser horrible, pero estar ahí en su lugar de confort, hermano. De ahí no nos queremos mover. Ahora, cuando usted tiene una fiebre de esas quiebrahuesos y como que, uy, con bastante fiebre y acobijado, hermano, quítese esa cobija, levántese en el nombre de Jesús, porque Él te va a tocar con propósitos eternos. Y Él te ha dado palabras de vida, hermano. Y estamos dormidos. Y por eso la palabra le dice. En esos días compartió en la iglesia también un mensaje. Y decía cuando. Dice: levántate tú que duermes y qué. Así lo dice, hermano. Dice: levántate tú que duermes. Despiértate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Y entonces Cristo tocó a la suegra de Pedro, pero hermano, ella se levantó. Y Dios toca con el propósito de que tú te levantes, porque hay muchos caídos, hay muchos afuera que también necesitan ser levantados, que necesitan palabra de fe, que necesitan que tú mires con misericordia, como decía la hermana, hermano, que ese año te parezca más a Cristo. Que no mires con desdén, que no mires por encima del hombro, porque tú y yo no somos nada sin Cristo. Pero con Cristo, hermano, tú eres la solución. Tú con Cristo, hermano, dice la Biblia que tú eres la sal de la tierra, la luz del mundo. Pero te tienes que levantar, hermano. Jesús te toca para que te levantes. Jesús me ha tocado muchas veces y muchas veces me he quedado ahí en el rincón, en la comodidad. Y cuando preparaba ese texto, el Señor me decía: sí, te he tocado. ¿Y qué? Te he tocado, pero es para que te levantes y prediques a un Dios de gloria, de majestad, un Dios que todavía puede hacer cosas grandes en la vida de las personas. Hermano, yo no sé usted qué siente cuando ve un indigente. A mí me duele el corazón, hermano, en la sociedad que nos tocó vivir. Que la gente ya quiere más los animales que a las personas. Hermano, gente que anda en el bolso con comida para darle a los perros de la calle. Y no le estoy diciendo que está mal, hermano, eso está bien. Pero ¿qué de las personas de la calle? Los que tienen hambre, hermano, valen más que los animales. Porque Cristo no murió por los perros ni por los gatos. Cristo murió por aquellos que tienen vida, que tienen su mismo soplo. Porque Dios les dio de ellos también, así como a ti y a mí sopló Dios aliento de vida en ellos. Pero el pecado, hermano, ha hecho que ese aliento de vida vaya menguando. Y están muriendo, languideciendo afuera, porque tú y yo no nos levantamos. No hemos entendido que Dios toca, es para que tú te levantes. Pero la suegra de Pedro no solamente se levantó, sino que le servía. El Señor quiere tocar tu vida, pero es para que tú le sirvas. El Señor ha tocado mi vida, pero es para que yo le sirva. ¿Sabes? Porque en la palabra dice un texto: porque instrumento útil me es este para llevar mi
evangelio a los gentiles. Pablo era un perseguidor de la iglesia, hermano. Era alguien que ningún cristiano de la época se lo quisiera encontrar. Yo creo que cuando veían a Pablo era como ver a Nerón. Los cristianos huían de su presencia. Y un día Jesús se le aparece a Pedro allá en un sueño y le dice: vaya, oigan al Señor, como que vaya, porque instrumento útil me es ese. Hermano, ese que usted no cree que Dios le puede cambiar, ese es un instrumento que Dios quiere utilizar. ¿Y sabe qué? El Señor te quiere dar la oportunidad a ti para que vayas y te levantes y Él pueda hacer su obra. Un día escuchaba de un predicador que se llama Billy Graham, creo, y dice que estuvo en una campaña, hermano, multitudinaria, y cuando hizo el llamado para que se acercaran a Cristo, ¿quién quería recibir a Cristo? Solamente una persona pasó al frente y se llamaba Nicky Cruz, un criminal tremendo, hermano, pero se convirtió al Señor y el Señor salvó miles de pandilleros por el testimonio de él, hermano, pero por un hombre que se levantó y un hombre que puso su vida en servicio del Rey. Por ahí escuché un chiste y como están así todos calladitos, yo quiero como que sacarle una sonrisa, porque yo no vine a regañarlos, hermanos, yo vine a motivarlos, a decirles que sí se puede. Y el pasaje que acabamos de leer, un día le escuché algo y yo decía, ¿por qué Jesús? ¿Por qué Pedro negó a Jesús? Dice, porque le sanó la suegra. No, hermano, Jesús tocó a la suegra de Pedro para que ella se levantara y le sirviera, hermano. Y Jesús quiere tocar tu vida para que tú te levantes y le sirvas. Dios siempre ha tocado en la vida con propósitos. Y yo quiero que usted se coloque sobre sus pies. Y yo le quiero pedir al hermano que si me colabora aquí con el piano, porque yo tengo una voz muy gritona, hermano. No se vaya para la casa regañado, no es mi intención. Yo quiero que usted se vaya desafiado, motivado, movido en fe, porque si Dios le va a tocar en esta mañana es con un propósito eterno, porque Dios ha venido tocando y ha venido tocando tu vida de diferentes maneras. Y Él lo ha hecho quizás de pronto tan sutilmente que tú no te has dado cuenta que es Dios el que te ha tocado. Tú has tocado, el Señor ha tocado tu vida quizás tan sutilmente. Y se me viene a mi mente esta mujer que se acercó por detrás a Jesús y le tocó quizás sutilmente, porque ella decía: si tan solo tocar el borde de su manto seré libre de mi enfermedad. Y Jesús quizás te ha tocado sutilmente. Jesús quizás te ha tocado así suavecito. Quizás de pronto lo que has sentido solamente es un escalofrío, pero de algo estoy completamente seguro: el de que si Él te tocó una vez, lo volverá a hacer, y lo volverá a hacer, y lo volverá a hacer hasta que tú entiendas que Él toca con propósitos. Él llegó aquella mañana ahí en las colinas y tocó al leproso de una manera especial. Luego fue allí a aquella casa donde se acercaron esos dos ciegos, hermano, que se acercaron con confianza, entraron hasta su casa y Jesús les tocó allí en su casa. Hermano, si tú no has podido ver los propósitos que Dios tiene contigo, dile en esta mañana: Señor, si tan solo extiendes tu mano y tocas mis ojos, yo podré ver tus propósitos. Señor, quita esta ceguera que no me deja ver tu plan. Señor, tú lo puedes hacer. Tú lo hiciste en la vida de esos dos hombres que querían, Señor. Y yo quiero. Dile: Señor, yo quiero. Y no le digas solamente yo quiero, dile: yo creo. Hermano, porque si tú quieres, si tú crees, Él lo va a hacer en esta mañana.
Porque Jesús le dijo a sus dos ciegos que se ha hecho conforme a lo que creen. Pero Jesús también pasó por el camino y vio una viuda pobre, sin esperanza, y tocó y resucitó a su hijo. Y quizás tú has tenido sueños que los has visto muertos. Quizás el Señor me dice que tú has llevado a enterrar tus propios sueños, porque piensas que murieron. Y estás triste. Estás triste porque viste cómo tus sueños morían y morían y no había esperanza. Y lloras en las noches porque piensas que esos sueños que recibiste cuando eras joven ya murieron. Y Jesús hoy se acerca ahí a esos sueños muertos que tú has tenido y le dice: levántense. Señor quiere levantar sus sueños. El Señor quiere levantar tus sueños. Jesús también se acerca allí a la casa de Pedro y toca a su suegra, y ella se levanta y le sirve. Hermano, pero yo quiero que usted entienda en esta mañana algo que yo le quiero, el mensaje que yo le he querido en esta mañana dar. Hermano, Jesús ha tocado durante mucho tiempo en nuestras vidas, pero muchas veces no hemos hecho caso. Muchas veces nos hemos hecho los desentendidos. Y yo le quiero contar una historia para terminar. Hermano, que yo no quiero que esta sea tu historia, pero si Dios necesita que esta sea tu historia, hermano, que así sea. Yo no sé si usted se acuerda de un hombre que se llamaba Jacob. Jacob se fue a otras tierras porque le había robado la primogenitura a su hermano. Pero un día Jacob decide volver. Un día Jacob decide volver. Y cuando él iba de salida, Dios le dio sueños. Él pudo ver cosas grandes, pudo ver una escalera que subía al cielo. Y vio ángeles que subían y que descendían. Y Jacob hizo una promesa a Dios. Y Jacob, cuando estuvo allá trabajando por sus esposas, se le olvidaron las promesas de Dios. Y pasaron 20 años, hermano, 20 años. Y Dios trae de regreso a Jacob. Hermano, y quizás ha pasado mucho tiempo que tú has olvidado las promesas de Dios. Pero un día Jacob tuvo que tomar una decisión: si enfrentarse a su hermano que quería matarlo, o ir a enfrentarse con el dador de vida, el que le había hecho promesas y que él andaba por allá huyendo de su presencia. Y él decidió pasar el río, subir a la cumbre, a Peniel. Y quizás esa noche él oró, comenzó quizás orando, contando salmos. Hermano, dice la palabra que en medio de la noche apareció el ángel de Jehová. Se le apareció el ángel de Jehová a Jacob, al ladrón, al usurpador. Y dice que Jacob peleó con el ángel de Jehová. Hermano, y no dice la palabra cuánto tiempo luchaban ahí, porque él quería bendición, porque él no quería ser igual, hermano. Pero una cosa sí sabía, era que era su oportunidad, hermano. Y en esta mañana es la oportunidad que tú te acerques para que Dios te toque. Pero tienes que ir a la cumbre, hermano. Pero tienes que subir a la cumbre. Tienes que orar y decirle: Dios, hoy vengo por mi bendición. Y si me toca pelear con el ángel, lo voy a hacer. Jacob estaba dispuesto a dar su vida. No quería ser igual. Hermano, y pasó algo especial.
ya la madrugada se acercaba. Y Jacob se aferró al ángel de Jehová de tal manera que el ángel le decía: suéltame, suéltame porque raya el alba. Suéltame porque raya el alba. Y él dijo: no te suelto si no me bendices. No te suelto si no me bendices. Y el ángel le preguntó: ¿cómo te llamas? Dios te pregunta en esta mañana: ¿cuál es tu nombre? Y Jacob le dijo: yo me llamo usurpador, yo me llamo mentiroso, yo me llamo engañador. Hermano, ¿cómo te llamas tú? Hermano, ¿cómo te llamas? Yo me llamaba fornicario, adúltero, inmisericorde. Pero el ángel habló a Jacob y le dijo: ya no será más su nombre Jacob. Hermano, ya no será más tu nombre eso como tú te llamas. Dios tiene un nombre nuevo para ti. Dios tiene un nombre, Él ha puesto un nombre nuevo para mí. Y el ángel le dijo: no será más tu nombre ese feo. Ahora te llamarás Israel, príncipe de Dios. Pero antes de cambiarle el nombre, hermano, dice la escritura que el ángel le tocó. Dice que le tocó su muslo y lo desencajó de su lugar. Y quizás fue doloroso para Jacob. Jacob nunca fue igual, hermano, porque se descoyuntó su pierna, porque quizás el resto de su vida le tocó andar cojo, pero no le importó, hermano, porque Dios te ha tocado de muchas maneras y tú no has hecho caso, tú no has entendido el propósito de las veces que Dios te ha tocado. Hermano, yo te quiero decir en esta mañana: Dios va a tocar tu vida. Y si tú no quieres que Él lo haga por las buenas, como en las historias pasadas, Él lo va a hacer de otra manera. Y quizás te va a doler. Y quizás va a marcar tu vida para toda la vida. Pero lo va a hacer con el mismo propósito que tocó a Jacob. Y lo tocó en su pierna con un propósito. El propósito era para que cuando él viera su gusto, para que cuando él viera lo que había hecho el ángel, se acordara de sus promesas. Y el Señor te va a tocar y te va a dejar una marca indeleble en tu corazón en esta mañana, solo para que no olvides que fiel es el que prometió. No es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Hermano, y cuando yo leo la historia, yo me preguntaba muchas veces por qué el ángel dijo: suéltame que raya el alba. Hermano, y cuando usted lee la historia más a profundidad, cuando usted lee más ahí, Jacob no estaba luchando con el ángel. Jacob estaba luchando con Dios. ¿Y quién puede luchar con Dios? Jacob lo hizo, porque Dios luchaba, pero era para ver cuánto se esforzaba. Él luchaba con el ángel y él pensaba que era su fuerza y era la misericordia de Dios que dejaba que él luchara, que él quería ver lo que hay en tu corazón. Y Dios te va a llevar al desierto solamente con un propósito, y es ver qué hay en tu corazón. Hermano, y cuando el ángel le dice: suéltame que raya el alba, hermano, solamente había un propósito, y es que la escritura dice: no hay uno que vea a Dios cara a cara y viva.
El ángel le estaba diciendo a Jacob: suéltame, porque si hay algún destello de luz y me ves, mueres. Porque dice la palabra: y luchó Jehová con Dios. Y luchó, perdón, Jacob con Dios, y Dios cambió su nombre. Y dice que Jacob llamó a aquel lugar Peniel. Y Peniel significa el rostro de Dios. Padre, yo te doy gracias en esta mañana. Gracias por cada hermano, por cada hermana que hayan sido desafiados en esta mañana, Señor, a buscarte, a honrarte, a permitir que tú les toques. Hermano, yo quiero orar por usted en esta mañana, pero no quiero que pase aquí adelante. Lo importante no es que yo lo toque, hermano. Lo importante es que Dios lo toque allí donde usted está. Señor, yo te entrego cada miembro de la congregación. Yo te entrego cada hermano en sangre en esta hora. Y oro en el nombre de Jehová de los ejércitos, que tu mano sea extendida sobre ellos y que tú toques lo que tengas que tocar, que tú quites lo que tengas que quitar, así duela, Señor. Hazlo en la vida de mis hermanos como lo has hecho en mi vida, Señor. Que ellos se puedan levantar, pero que ellos te puedan servir, Señor, porque es tu propósito en esta mañana. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Y el pueblo dice: amén. Dios les bendiga. Muévete